Buenas noches, hermanos. Ante todo, pues quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que me está dando de poder compartir esta breve pero significativa reflexión de cara pues al mes de la Biblia que estamos celebrando en el mes de septiembre. El título de la reflexión le puse a él oíd la sana doctrina y está basado medularmente en la primera carta, la primera epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 6, versículos del 3 al 5, y también utilizando como base bíblica medularmente pues Tito capítulo 3, versículo 10. Haciendo un poco pues de historia, vemos al gran predicador Pablo refiriéndose a Timoteo como su hijo en la fe. Yo puedo deducir pues a través de la escritura que Timoteo era una persona muy especial para Pablo. Por tal motivo lo llamó su hijo en la fe. Timoteo reunía muchas características que Pablo identificaba como un gran potencial como predicador y como esparcidor de la palabra de Dios. Tenemos a un Timoteo en constante obediencia, con servicio humilde, con sana doctrina y con convicción valiente. Estas fueron características que Pablo pudo identificar en Timoteo. Me imagino que es razón por la cual escribe esta carta para que para que Timoteo predicara en Efeso bajo ciertos parámetros doctrinales. Recordemos que tenemos a Pablo que con autoridad de Dios predicaba y era el misionero por excelencia, ¿no? Tenemos 13 epístolas escritas por Pablo. Puedo identificar muchas similitudes o muchas, por decir de una manera, muchas preocupaciones que tenía Pablo a través de todas sus epístolas. Y me voy a circunscribirme a una en específica, que era la preocupación que tenía Pablo de cuidarnos de los falsos profetas y de cuidarnos de enseñar o recibir algún tipo de falsa doctrina. Esto es un problema que Pablo identificó en la iglesia primitiva, es una situación adversa que tenemos actualmente y seguramente seguirá así. Cada día pues podemos evidenciar la cantidad de falsas doctrinas, de falsos profetas. Miren, no hace muy poco tuvimos una situación donde en el nombre de Dios pues se han creado falsas iglesias, sectas, por llamarlo de una manera, que es la palabra correcta, en las cuales se han cometido actos criminales. Esto es lo que a Pablo le preocupaba, los falsos profetas que profesan la falsa doctrina. Y estamos siendo invadidos cada día más de este tipo de situaciones. Me sorprende pues inclusive ver canales cristianos, emisoras, que predican cosas que no tienen fundamento bíblico o que son modificadas para de alguna manera justificarse o para alguna manera beneficiarse económicamente. Se aprovechan pues de la buena fe o de la necesidad de fe más bien de las personas. Es por eso que dedico esta reflexión a la sana doctrina y al cuidado que tenemos que tener con los falsos profetas. Dios nos dio la escritura, Dios nos dio la palabra para que la escudriñemos. Esto lo podemos ver entre múltiples versículos bíblicos, pero por mencionarles uno, tenemos Hechos 17:11, que nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué nos manda Dios? A escudriñar su palabra. ¿A qué nos manda Dios? A leer su palabra y a mantener una sana doctrina basada en la Biblia. Como les mencioné, cada día estamos siendo más atacados por este tipo de situaciones. Entonces tenemos el enemigo que es sumamente astuto, vino a matar y destruir, y lo hace de manera muy muy sutil. Muchas veces tenemos predicadores pues que con toda la intención, conociendo la palabra, predican a su favor para mantener ciertas doctrinas, más que todo doctrinas que tienen que ver con el aspecto económico, que es totalmente alejado a los principios bíblicos y a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos predicadores pues que genuinamente predican a un tipo de doctrina de manera genuinamente equivocada, así que tenemos un poco de todo. Sin embargo, Dios no discrimina
las intenciones, o por lo menos lo que he leído, no discrimina las intenciones, si son intencional o no. La falsa doctrina es la falsa doctrina tal y como la palabra lo dice. Así que, regresando pues a nuestro texto medular, paso a leerles el versículo 3 del capítulo 6 de 1 de Timoteo, que dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombre, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. También tenemos a Tito en su capítulo 3, versículo 10, un poquito más adelante de Timoteo, que nos dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. En uno se habla de desecharlo, en otro se habla apartarse. Son palabras bastante fuertes, sin embargo es la palabra de Dios. Aunque no nos guste, pues es la palabra de Dios. Así que, hermanos, pues en este sentido, y aprovechando pues el mes de la Biblia, los invito a que escudriñemos la palabra, a que seamos realmente hacedores de la misma con una sana doctrina, acorde a los principios bíblicos. Tenemos muchas situaciones en las iglesias, en las diferentes iglesias, donde no se practica, no se predica realmente con la verdad bíblica, por diferentes razones. Entonces es hora, hermanos, de que hagamos una reforma. De hecho es sano que hagamos muchas veces, cada cierto tiempo, reformas de lo que creemos, reformas de lo que hemos aprendido. Pablo nos manda a hacer una limpieza de nuestra mente, así como actualmente estamos viviendo una pandemia en donde las autoridades de salud nos mandan a tomar ciertas medidas de higiene, las cuales nunca pensamos que habíamos practicado porque tal vez en algún momento nos parecieron exageradas. Pues nos mandan a lavando las manos, usar acero alcoholados para limpiarnos, para protegernos de la pandemia del virus del coronavirus. De esta misma manera, hermanos, los invito a que hagamos una higiene mental y metafóricamente utilicemos la palabra como el gel alcoholado o el alcohol al 70% para librarnos de la pandemia, de la falsa doctrina, de la pandemia de los falsos profetas. Muchas veces es una tarea bastante difícil. Lo he visto, lo he vivido. Muchas veces nos toca, por decirlo de una manera, derrumbar castillos doctrinales. Muchas veces nos toca derrumbar castillos denominacionales. Eso es parte de la reforma a la que estoy abogando. Eso es parte de esa limpieza mental que nosotros tenemos. La palabra de Dios es única, no es denominacional, no es de un grupo de personas, es la palabra de Dios como tal. Eso es lo que he aprendido a través de este caminar, a través de este conocimiento de Dios, a través de este conocimiento de la palabra. Es importante, hermanos, que cuidemos el Evangelio. El Evangelio está en peligro, está en constante amenaza. Y nosotros como soldados de Dios, soldados de Cristo, tenemos que poner pie de guerra y defenderlo. Nosotros como iglesia debemos proteger la pureza de la fe en sumisión a la Biblia como la palabra de Dios. Entonces les invito a ustedes, todos hermanos, a hacer una reforma de la palabra, una reforma de lo que creemos, y no está de más regresar a la iglesia primitiva, regresar a la palabra, regresar a los principios doctrinales que lo tenemos a mano. Lo tenemos a mano, solamente tenemos que pedirle discernimiento a Dios para que nos guíe a través de su luz, a través de su misericordia, para entonces poder realmente ser los cristianos que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que esa sería mi reflexión para hoy. Hermanos, les agradezco su tiempo y que Dios los bendiga grandemente.